Esta foto es muy buena también, que es la misma de ahorita, pero desde otra posición. Miren esto, miren aquí la banera y acá papá, y miren ahí, ven. Y esta foto del parque central, miren aquí la iglesia también. Es el hito urbano más importante desde el punto de vista visual. Por eso cuando se hizo yo siempre estaba en contra del pórtico ese que se puso allí donde está la casa de chocolate. Bueno, pero como no consultan a nadie, se hace lo que se quiere y la mayoría la que se, no sé, o la mayoría. Ese pórtico a mi juicio no hacía falta, ¿no? Para nada. Lo que hace es molestar, evidentemente. Porque si tú tienes una visual, que tú vienes desde la punta y vas cerrando esta visual, que es el hito urbano más importante que se tiene en la ciudad, excepto Baracoa, que tiene también estas montañas que tiene allá arriba al Hotel Castillo, ¿no? El castillo es más monumental, es otra cosa, en el aspecto ya de imagen y en el aspecto de visual y en el aspecto del paisaje. Pero este hito urbano, hay que darle visual, hay que abrirle la visual hacia allá. Entonces, ese pórtico lo que hizo fue que yo un día, ojalá que un historiador investigara o pudiera decirle, compañeros, hasta aquí. Llegó este pórtico que lo que hace es impedir la visual hacia los lugares que son importantes realmente, porque evolucionan históricamente, eso lo impusieron, eso está. Pero no, yo no voy a cargar esas confusiones. Nada. Ahí, bueno, y entonces viene otro, miren, ya entonces ven que ya aquí viene otra, que esta es ya más o menos una consolidación de lo que yo le llamo a esta imagen, la imagen que permanece, porque la otra imagen es la imagen de la nostalgia, aquella donde está la casona con la guardilla, con qué sé yo, por eso se perdieron, se fueron sustituidas por el eclecticismo. Y eso es lógico, hay evolución. Las ciudades no son el urbanismo, la arquitectura, son vivas como las personas que la hacen, que la habitan, pero siempre mantener la sustancia histórica y la esencia de esos fenómenos, que serían manteniendo la escala, manteniendo la verticalidad de los vanos, manteniendo la línea de fachada, manteniendo ciertos variables que son importantes mantener para que las ciudades mantengan su... Y evidentemente no es lo mismo porque uno categoriza las zonas de las ciudades y no es lo mismo, hay que ser más riguroso en las zonas de mayor valor a la hora de soltar las manos. Porque si no, imagínate tú, la ciudad nunca tiene una imagen, siempre va. Baracoa es una ciudad cambiada de esencia, transformada de esencia. Cuando yo estaba investigando en la tesis de maestría, en el 1857, en los años 50 del siglo XIX, todavía habían casas de guano en la ciudad. Es que dicen, Harman debe acordarse, dicen que en los años 60, 70, todavía por allá por Juración y eso, quedaban una o dos casas que en Independencia. Guano. En Independencia. Yo la vi. Es decir, la Baracoa, 200 años después, fue una aldea con cierto orden estructurador espontáneo, qué sé yo, qué sé cuándo. De hecho, de lo que existía, de lo que se podía. Entonces, fue evolucionando y esa evolución, evidentemente, siempre se deterioran a lo mejor, incluso los procesos que garantizan que un fenómeno se dé en Baracoa, el uso de las tejas francesas, que saben que hemos aprendido por los historiadores importantes de la ciudad, que es bueno el comercio cuando venían a buscar los barcos, los frutos menores, cuando el boom del guineo y de otras frutas, desde el final del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, traían tejas porque venían del sur de Estados Unidos, donde estaba la Luisiana, donde estaban todas estas zonas que eran zonas que tenían una influencia francesa y que habían heredado tejas de ese tipo, que además se usaban donde quiera, pero venían cargados con ese tipo de tejas que podían entonces, se vendían. ¿Y cuál era la que más cercana? Y además que se producían en Baracoa, no sé qué por ciento, todo eso no se ha estudiado, no lo sé, pero la mayoría eran tejas que se traían, entonces se vendían y se ponían. Ese fenómeno paró. ¿Qué pasó? Que empezó a parar las tejas francesas, ya no se producen, ya no se hacen, hubo que buscar la teja Badel, hubo que buscar otro tipo de teja, y fíjense, para que ustedes vean que los fenómenos hay que estudiar y saberlo, cuándo paran, cuándo se quedan estancados, y eso ha ocasionado que haya una pérdida constante, sistemática de la coloración roja de los techos, que era una característica de la imagen de Baracoa que era importante mantener. Entonces, miren, se da mucho que este tipo de fachada simple, pero siempre con su verticalidad, miren, equidistante, eso es evidente, eso es respeto al diseño arquitectónico, por ejemplo, de esa época. Evidentemente que esos vanos verticales, porque había una altura X,
que te la generaba la propia ciudad y te la generaba toda la condicionante climática y los estilos que existían, porque es más fácil en un lugar donde es muy caluroso que las construcciones sean altas para que las casas sean más ventiladas. El aspecto climático de la arquitectura, y eso es evidente que te lo pide, ¿no? Y entonces esos procesos fueron parando. Ahora tenemos losas de hormigón muy bajas, y nos matan del calor en la noche. Pero además la lluvia se estanca, se pudre en estos lugares, sí. Entonces hay que analizarlo. Miren aquí otra imagen ya del paseo peatonal, para hablarlo bien, pero ya más moderna, ¿no? Las intervenciones nuevas, que es realmente una intervención que a mí me gustó, visualmente fue bien lograda, del aspecto a lo mejor, porque la evacuación de las aguas, que se bueno, es perfecto, esas cosas son complejas. Pero la imagen y quedó sinergia, como yo decía la vez pasada, y ahí están fotos de cómo fue evolucionando esa imagen que permanece ahora, ¿no? Ajá, y aquí ya el uso del suelo, que yo lo expliqué la otra vez, aquí no voy a, porque ese fue el estudio que hicimos, este mapa excelente que viene detrás, fue una cortesía de Safi. Ustedes saben que Safi es la estrella en el asunto del diseño gráfico y del diseño arquitectónico. Eso hay que reconocerlo. Tiene el premio de design. Y entonces, bueno, este fue una cortesía de Safi a partir de los estudios que ella había hecho. Y él fue, bueno, juntos, él lo concretó, pero yo le di los datos para saber cuáles eran las construcciones que cuáles eran viviendas, cuáles eran de servicio. Aquí está todo, ¿no? Ahí yo lo expliqué la otra vez y le dije que todavía se mantenía el equilibrio en la cosa hay más viviendas, son de ellas, de las 71, 37, para un 52% son viviendas. Eso lo expliqué la otra vez. ¿Bien? Y esos son los estudios elementales que se hacen urbanistas para saber el balance del suelo, del uso del suelo. ¿Para qué está utilizado el suelo? ¿En qué? ¿Qué cosas son servicios? ¿Cuáles son la eficacia de los servicios? ¿Qué servicios tienen? Porque a lo mejor hay deficiencia de otros. Eso está hecho para dos manzanas, pues, o sea, se hace para la ciudad entera. Por eso estamos haciendo el inventario. El inventario que estamos haciendo nosotros ahora, diario, Samir, Safi, yo revisando y qué sé yo, es para saber esto de la ciudad entera. Cuántos servicios van a haber, cuántos lotes vacíos, cuántas, es decir, todo eso se va a saber. Las propiedades fundamentales que se tienen, porque eso se va a saber a partir de ese inventario. Fíjense lo importante, por eso es que nuestro director insiste en que tenemos que tenerlo para rápido siempre, porque vamos a tener unos datos importantes para tomar decisiones. Y entonces nada, ya hablé de la síntesis de la problemática la otra vez, qué sé yo. Ahí importante, voy a tratar de hablarlo porque no era de la periodización. Acuérdense, ¿para cuál la fundan? Evidentemente la fundación, lo que se utiliza son los elementos arbóreos que hay por acá. ¿Y qué se utiliza? Las construcciones muy parecidas a las construcciones que utilizaban los aborígenes nuestros, taínos, que heredamos. Es decir, los bohíos, qué sé yo, todos los nombres que llevan esas construcciones, pero que fundamentalmente estructuras de madera, utilizando siempre la penca de guano para las cubiertas, yagua para a veces los cierres. Después fue evolucionando y hay estudios. Safi hizo un estudio de arquitectura en madera que ya culminaba mis 5 tesis de arquitectura, tutoría, 5 tesis de la Universidad de Arquitectura en Madera. Barrimos la arquitectura en madera desde primero el inventario, que lo hizo Héctor Eri, primer arquitecto que se graduó estudiando la madera en Baracoa. Después Alexander estudió las técnicas constructivas que se utilizaban en la madera, fue su tutor también. Después vinieron 2 estudiantes de la universidad estudiando las influencias caribeñas en la arquitectura nuestra de madera, que están por ahí, las 2 muchachas que se graduaron con esa tesis. Después vino otra tesis más de arquitectura en madera. Bueno, después vino Safi cerrando todo ya, que se graduó con la arquitectura en madera, pero Safi lo que hizo fue, además de hacer un paneo de un inventario de su momento que se graduó, aprovechó todo lo que se había hecho de las otras tesis y él enriqueció el trabajo de Safi, que cogió 5 puntos y tuvo muy bien esa tesis de Safi, porque cerraba el estudio de arquitectura en madera.